la séptima exposición que estará a cargo del Grupo de Investigación en Multifísica Aplicada, GIMAP, perteneciente a la Facultad Regional Bahía Blanca. El grupo está dirigido por el doctor Sebastián Pablo Machado y expondrá en esta oportunidad el codirector doctor Franco Dotti, doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur, ingeniero mecánico UTN Bahía Blanca, docente investigador categoría 3 del acuerdo al programa de incentivo y categoría C en UTN, investigador asistente del CONICET, entre otros. Buenas tardes, Franco, muchísimas gracias por la participación del grupo y te cedo el espacio para que hagas la presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Walter. Bueno, yo voy a presentar un poco sobre una de las líneas de investigación que tenemos en el grupo GIMAP, que es esto de sistemas pendulares para la extracción de energía unimotriz. Esto es digamos, una idea pensada a futuro para recuperar energía de las olas del mar a gran escala. Nuestro grupo nosotros estamos en la Facultad Regional Bahía Blanca, somos un grupo que se formó en el año 2015, y desde el 2018 también pertenecemos o son parte de la Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires, la SIC, somos grupo SIC, y aquí figura también el logo del CONICET, porque varios de nosotros somos investigadores del CONICET, así como dijo recién Walter. Voy a hacer una breve reseña de lo que es la estructura del grupo. Si bien Sebastián Machado, que es el director de nuestro grupo, estuvo presente en la jornada anterior que se realizó en octubre, nosotros somos 8 investigadores, 5 doctorandos y 9 becarios alumnos. Los estudiantes de doctorado están financiados en su mayoría por becas CONICET y también por becas de la SIC. Y tenemos, bueno, becarios alumnos de todas las especialidades de la Facultad Regional Bahía Blanca, todas las carreras de ingeniería, que son mecánica, civil, eléctrica y electrónica. Así que somos un grupo bastante heterogéneo. Particularmente a la línea esta de sistemas pendulares para aplicaciones unimotrices, somos 7 personas, o sea, 7 integrantes los que estamos dedicados a esta línea. Tenemos un estudiante de doctorado, el ingeniero Nicolás Birla, que hace sus estudios en sincronización de sistemas pendulares y acciones de control para el control de rotaciones. Y tenemos 3 becarios alumnos, de los cuales 2, que son el señor Oxarango y el señor Rojas, están a punto de terminar la carrera y este año se postularon también para beca CONICET para continuar su formación doctoral dentro de nuestra facultad. Entonces digamos, tenemos bastante proyección en lo que respecta a recursos humanos de aquí al futuro. Esta línea de investigación se basa en 2 proyectos que están actualmente en curso y otros que ya han concluido. Uno financiado por la UTN, un PID, y otro financiado por la Agencia de Promoción Científica, que es un proyecto que entró en lo que era la convocatoria Argentina Innovadora 2020, con este tema de energía unimotriz. Y un poco la motivación de digamos, esta línea de investigación es el gran potencial energético que cuenta las olas del mar, las olas del mar a nivel mundial. Se estima que el potencial unimotriz mundial solamente de las costas, de todas las costas del mundo, es del orden de 3 terawatts. Esto es casi del mismo orden de magnitud que el consumo energético total del mundo. Obviamente uno no puede aprovechar la totalidad de esa energía, pero está disponible, está ahí para que uno pueda desarrollar algún tipo de tecnología para poder incorporarla a la matriz energética. La otra motivación es, bueno, este tipo de densidad de energía unimotriz, depende de la ubicación geográfica, y nosotros en Argentina contamos con uno de los más altos potenciales del mundo en comparación o en conjunto con el Reino Unido y esta zona aquí que vendría a ser Hawái o algo así que pertenece a Estados Unidos. Entonces, aquí en Argentina hay pocas iniciativas de energía unimotriz, y teniendo semejante potencial yo creo que es una oportunidad como para futuro convertirnos en pioneros en este tipo de extracción energética, ¿sí? Es una
una forma de generar energía que aún está, está en desarrollo, pero en desarrollo inicial, ¿no es cierto? Dispositivos para convertir energía cinética de las olas del mar en energía eléctrica hay muchísimos conceptos. Hay más de 100 conceptos, por lo menos he visto yo. Esto quiere decir que no hay aún un paradigma establecido en cuanto a cuál es el mejor, sino, digamos, habría uno solo, o poquitos. Dado que uno no podríamos relevar todos los que hay, me voy a centrar en dos, que es, estos dos que están aquí, que son dos que llegaron a la fase operativa. O sea, todos estos dispositivos están en fase de laboratorio o en fase de concepto o de diseño. Los que han llegado a operar son muy pocos. En este caso tenemos una iniciativa que era de Portugal y otra que era de Dinamarca. Esta es la granja de Agusa Doura, que estaba con estas máquinas eran máquinas que se llamaban Pelamis, que emulaban el movimiento de una serpiente mitológica, y la conversión de energía se daba a partir del movimiento relativo entre estas partes flotantes que utilizaban motores hidráulicos. Y este sistema WebStar, que también es un ícono, este sistema se basa en boyas, ¿sí? Movimiento relativo, es una boya que se mueve con las olas del mar con respecto a un punto fijo, y en la zona de pivot, de alguna manera se recupera esa energía, se utilizan amplificadores mecánicos, se utilizan también sistemas hidráulicos. Hay multiplicidad de este tipo de sistemas que utilizan, digamos, este concepto. Uno de esos sistemas, y que vale la pena mencionar, está en desarrollo en la UTN de Buenos Aires. Es el grupo Undimotriz de la FRBA, que se basa también en esta tecnología. Estos sistemas estuvieron operativos un poco tiempo. El Pelamis estuvo por 2 años, y el WebStar estuvo un poquito más, 2009-2015, pero en definitiva fueron quitados de la operación. Entonces uno hoy en día puede ver 2 de las 3 máquinas Pelamis abandonadas en un puerto en Portugal, y ahora ya esto no se puede ver, pero fue desmantelada la WebStar en 2016 también en un puerto en Dinamarca. Y el problema con el tipo con esta tecnología es que el mar es un ambiente muy hostil. Entonces, dependiendo de lo que uno haga, estos sistemas son grandes, cuestan caro, y están sometidos a como solicitaciones estructurales extremas en la mayoría de las veces, y se terminan rompiendo. Entonces, la idea la idea por la cual nosotros apuntamos a estos dispositivos que ahora voy a pasar a explicar, que son dispositivos basados en la dinámica del péndulo, es pensar en que la viabilidad de un proyecto undimotriz a gran escala está íntimamente relacionada con el hecho de no pelear contra las olas del mar, sino que buscar una forma en la cual uno no esté en contacto o en plena pelea con el oleaje, y eso requiere otro tipo de enfoque, ¿sí? No la fuerza bruta del mar, sino otro tipo de enfoque. Entonces, en base a eso surge esto de los dispositivos basados en la dinámica del péndulo paramétrico. La idea de estos sistemas es muy simple y es muy intuitiva. Es ahí, como estoy mostrando ahí con ese juguetito, la idea es un péndulo que está montado sobre una plataforma flotante o dentro de una plataforma flotante, a la cual las olas del mar le imponen un movimiento predominantemente vertical. Y la idea es alcanzar un movimiento rotacional estable de un péndulo, y entonces a partir de ahí un generador que esté adosado al eje de rotación puede ser capaz de extraer parte de la energía cinética y convertirla en eléctrica. La idea es atractiva más que nada por la simplicidad del mecanismo, y es intuitiva. Uno sabe que esto es posible. Es decir, si uno agarra, no sé, un lapicito y le pone un cordón y una pesita, y uno lo mueve así, sabe cómo moverlo intuitivamente para que eso entre a girar. Por supuesto que pasar de la idea a la aplicación no es fácil, y básicamente el principal problema es que para que, en este caso, acá cuando yo lo estoy haciendo girar, yo sé,
O sea, mi cerebro sabe cuál es el forzamiento que yo tengo que darle a ese sistema para que el péndulo entre en rotación. Y el mar no lo sabe, el mar no nos va a ayudar desde ese punto de vista. Entonces, uno tiene que lograr esas rotaciones con un forzamiento que no es el forzamiento apropiado, o es un forzamiento en particular, y uno tiene que adaptar el dispositivo a ese forzamiento. Entonces, ahí chocamos con unos problemas. El primer problema es la dinámica del sistema. El sistema presenta una dinámica no lineal. Esto quiere decir que para una combinación de parámetros de forzamiento, uno cuenta con diferentes posibilidades de respuestas estacionarias del sistema, dependiendo de las condiciones iniciales que uno le dé a este sistema. Entonces, comprender esa dinámica es necesaria para lograr un diseño que pueda adecuarse a el forzamiento que uno tiene desde la fuente ambiental. También el tema de lograr llegar a esas rotaciones y mantenerlas requiere una acción de control, ¿sí? Un sistema de control activo que a la vez debe ser óptimo desde el punto de vista de consumo energético, dado que, bueno, esto se supone que es un sistema autónomo, entonces la energía que uno utilizará para ejecutar una acción de control debe ser tomada de la propia energía generada, entonces tiene que ser la mínima posible, por supuesto, para que el sistema sea viable. Entonces, yo voy a hablar un poquito de algunos de los aspectos que hemos abordado en este tiempo, y otros, por supuesto que no, porque no tengo tiempo para hablar de todo lo que hemos hecho. Me voy a referir un poquito a la dinámica del sistema, de manera elemental, y a lo que es el control de rotaciones. Entonces, la dinámica del sistema, vamos a ver un poquito de matemáticas, solo un poquito, esta ecuación. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial que es la que gobierna la respuesta o la física de un péndulo paramétrico con forzamiento vertical. Este es un forzamiento armónico, no tiene P coseno de omega t aquí. Es una ecuación de un solo grado de libertad, o sea, tiene este θ en nuestro grado de libertad, que es la posición angular del péndulo con respecto a la vertical. Entonces uno mide θ positivo de manera antihoraria. Y básicamente todos los sistemas pendulares o los dispositivos pensados para energía unimotriz se basan en esta ecuación o variantes de ella, o algunas variantes de ella, o como en el caso de cuando uno estudia sincronización de sistemas pendulares, varias de estas mismas ecuaciones con factores de acoplamiento entre sí. Entonces, solamente como para introducir la dinámica, vamos a hablar de esta ecuación. Acá tenemos estos parámetros, son muy importantes, es P y omega, y es de los que nosotros vamos a tratar. P se relaciona con la amplitud de forzamiento externo, o sea, la amplitud que podría darle un forzamiento de una fuente ambiental, y omega se asocia a la frecuencia de forzamiento. Esto es una ecuación adimensionalizada, ¿sí? Entonces, aquí en omega está incluida la configuración del sistema pendular, o sea, en definitiva ese omega es la frecuencia de forzamiento externo dividido la frecuencia natural del sistema pendular. Entonces ahí aparece factor de diseño. Entonces, de las posibles respuestas estacionarias que puede tener este sistema, hay algunas que son principales y son 5 en definitiva. Acá tenemos un plano de fase, esto es posición angular, y esto que está aquí es velocidad angular. En definitiva, lo que estamos haciendo es ver el comportamiento estacionario del sistema. Acá hemos seteado los parámetros en algunos casos. Entonces, una de las respuestas posibles que tiene el péndulo es que uno, bueno, le excita una plataforma del péndulo y el péndulo se queda quietito. Entonces, ese es el punto que uno ve acá. Otra respuesta es la oscilación. Esto es una respuesta oscilatoria. Lo que siempre uno piensa cuando piensa en un péndulo es este movimiento, ¿sí? El movimiento oscilatorio, en el cual el péndulo va y viene, tiene un recorrido y tiene 2 puntos de velocidad cero en el extremo de la carrera. Aquí vemos si uno ve el cero de la velocidad, lo cortamos este círculo en 2 puntos. Entonces, eso representa una oscilación. Las rotaciones, que pueden ser horaria y antihoraria, siempre en el caso de esta ecuación, con este tipo de forzamiento, siempre aparecen de manera simétrica. Si aparece una, aparece la otra, o sea, las posibilidades. Entonces, fíjense que esto es una rotación continua del péndulo en sentido antihorario. Rotación continua implica que no hay puntos de velocidad cero. Entonces, al no haber puntos de velocidad cero, lo que nosotros tenemos es que, bueno, este tipo de respuesta
contará con la mayor energía cinética. Si nosotros no tenemos puntos de velocidad cero, entonces lo que apuntamos es a obtener rotaciones del péndulo paramétrico, por eso, en definitiva. Y la otra respuesta posible es el caos. Si el caos es en este caso es una sucesión sin ningún tipo de aleatoria de oscilaciones y rotaciones que forman, acá son los puntos de Poincaré, esta es la respuesta en el plano de fase, estos puntos de Poincaré, forman estructuras tipo atractores caóticos que son por ahí más interesantes desde lo artístico que desde la extracción de energía unimotriz, y entonces nosotros nos vamos a centrar únicamente en las rotaciones. Entonces esas son las posibles respuestas del sistema, las más importantes. Si uno agarra esta ecuación y la resuelve para un rango de parámetros, de valores del parámetro de amplitud y un rango de valores del parámetro de frecuencia, vamos a dejar fijo por ahora este beta, que es la fricción, y la recuperación de energía, está todo metido en ese parámetro beta. Entonces uno puede armar un espacio de parámetros como este, donde acá tenemos la frecuencia, acá tenemos la amplitud, y cada punto de este gráfico nos va a indicar con un color cuáles son las respuestas que se obtienen para esa combinación de parámetros. Dependiendo de las condiciones iniciales, como dijimos, podemos obtener más de una respuesta. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si uno ubica un punto por aquí, con ciertos valores de omega y p, lo que obtiene es, dadas las condiciones iniciales, acá tenemos θ 0 y hay θ punto 0, estos se denominan cuencas de atracción, lo que da es un mapa de las condiciones iniciales, o sea, qué respuesta vamos a obtener dada esa condición inicial, y con esta combinación de parámetros, esto todo celeste implica que lo que tenemos es siempre la posición de reposo. Ahora bien, si uno se ubica en otro lugar de este espacio, por ejemplo en esta zona que es Bordeaux, donde se puede obtener rotaciones y la posición de reposo, lo que se obtiene es una gráfica fractal de este tipo, donde las zonas azul y roja corresponden a rotaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno, para esta combinación de parámetros, elige unas condiciones iniciales que corresponden a un punto dentro de este lugar o dentro de este lugar, lo que uno va a obtener es una rotación del péndulo paramétrico en una u otra dirección. En el caso de esta es antihoraria, en el caso de esta es horaria. Otro punto por aquí, podemos obtener otro tipo de cuenca de atracción, otro tipo de mapa de condiciones iniciales. Aquí también tenemos que la roja y la azul corresponden a rotaciones, y la violeta aquí corresponde a una respuesta oscilatoria. Entonces, para una condición de parámetros, uno puede tener distintas respuestas estacionarias dependiendo de las condiciones iniciales. Eso es en esencia la dinámica no lineal, no hay mucha más ciencia que eso. Lo que pasa es que se vuelve todo más complicado. La dinámica lineal sería una situación así, no importan las condiciones iniciales, uno obtiene la misma respuesta. Entonces, uno puede, o sea, el objetivo nuestro es, bueno, dado un forzamiento, alcanzar una rotación y mantenerla. Entonces, ¿uno qué es lo que puede hacer? Puede construir numéricamente, a partir de un modelo numérico computacional, puede construir todos estos tipos de cuencas, sabiendo cuál es el forzamiento a priori. Uno puede decir, bueno, nuestro forzamiento, por ejemplo, las olas del mar tiene una amplitud de olas significativa de tanto en promedio, y tiene una frecuencia promediada en el tiempo de tanto. Entonces uno conoce o tiene esos valores del forzamiento, y a partir de ahí construye este tipo de cuencas, y bueno, lo que hace es mide todo el tiempo la velocidad y la posición, y lo que hace es corregir con un torque, por ejemplo, un torque adicionado, para mantener la rotación. Esto sería lo que menos consumiría energía, si uno pudiera tener toda esta información en tiempo real del sistema. Lo que pasa es que esto es inviable, dado que uno tiene el sistema físico se modifica, y más operando continuamente. Entonces uno puede tener aumentos de fricción, los cambios de temperatura influyen, un montón de factores que hacen que esto que uno calcula no siempre va a ser así. Entonces, en definitiva, el control no va a ser prolijo, ¿sí? Y puede ser caro también desde el punto de vista de procesamiento de datos en tiempo real. Entonces, en definitiva, lograr una rotación como esta que está aquí sería lo que estoy haciendo acá en esta figurita que está aquí,
es apuntarle, digamos, y lograr una rotación a partir de darle la posición y la velocidad inicial justa. Entonces, ese no es el control que nosotros vamos a hacer. Por supuesto, no va a haber un tipo poniéndole la velocidad cuando esté en el medio del mar, sino que la idea es, bueno, lograr algo que sea automático, ¿no es cierto? Algo que esté sensando y automáticamente pueda lograr poner el sistema en rotación. Otra cosa importante es que, aún coexistiendo con otras respuestas, las rotaciones solo son posibles en una subregión de este espacio de parámetros. Uno tiene P y omega, y únicamente si caemos dentro de esta zona, de esas zonas amarillas, o sea, si ubicamos esa combinación de parámetros, es posible la rotación. ¿Qué quiere decir? Que si uno pone un punto por aquí adentro, la rotación no está disponible físicamente en el sistema como respuesta estacionaria estable. Entonces, a partir de eso, uno debe diseñar un dispositivo tal que caiga aquí adentro, que en esta o en esta es más difícil en el caso del mar, pero en otra aplicación podría ser obtenida. En esta uno debe caer. Eso se hace en base a la versatilidad que brinda el sistema pendular. El sistema pendular no es un péndulo únicamente de una masa, sino que puede tener varias masas, entonces uno puede modificar la frecuencia natural y a partir de eso caer aquí adentro. Esta P en realidad no depende del sistema, o sea, o sí, no depende de la frecuencia natural del sistema, de la configuración geométrica, sino de la fricción añadida. Es decir, este límite inferior de rotaciones, si yo quisiera bajarlo, lo que tendría que hacer es reducir la fricción del sistema, o sea, reducir este parámetro beta. La fricción mecánica, que corresponde a fricción viscosa o fricción seca, uno casi podría reducirla muchísimo con la tecnología de hoy en día, pero el tema es que aquí también está involucrada la recuperación de energía, entonces uno debe mantenerlo lo más alto posible para poder sacar la mayor cantidad de energía posible y a la vez que puedan seguir manteniéndose las rotaciones. Entonces eso se asocia también a un problema de optimización que más adelante abordaremos. Entonces, como dijimos que el control de rotaciones calculando o teniendo una base de datos de cuencas de atracción o de la dinámica numérica no es del todo práctico, una de las cosas que nosotros hemos hecho es implementar un control de velocidad. Entonces, si uno observa las dos posibles respuestas rotatorias, que son las que nos interesan, puede pensar en lo siguiente, en que hay una velocidad límite por debajo de la cual no es posible obtener rotaciones. O sea, si yo censo la velocidad angular del péndulo y me da que está dentro de este cuadrado, digamos, lo que quiere decir es que no tengo rotaciones. Entonces, una acción de control puede ser, si la velocidad me da baja, o sea, me da dentro, digamos, por debajo de la velocidad límite en valor absoluto, yo lo que debo hacer es darle una ayudita para poder volver a ponerlo en rotación. Siempre y cuando el sistema, como dijimos, esté diseñado tal que la rotación sea una respuesta viable del péndulo, ¿sí? Entonces, acá presento uno de los dispositivos experimentales que hemos hecho. Aquí tenemos esta parte que es el péndulo, o sea, tenemos dos pesas, esta pesa y esta otra que está aquí. Este péndulo tiene su propio impulsor, que es un motor eléctrico, en definitiva, no es más que eso. Es un impulsor que actúa cuando es necesario, entonces cuando el sistema, o sea, el algoritmo se lo indica. Utilizamos una electrónica de bajo costo, tenemos una tarjeta Arduino aquí, un sistema de doble relé, que lo que hace es, bueno, dependiendo de la información que recibe, activa un pequeño torque en una dirección o en otra dirección, horaria o antihoraria. Eso, ¿cómo se hace? Bueno, a partir del encoder rotatorio uno mide la posición angular y calcula numéricamente la derivada, y calcula la dirección, por supuesto, también calcula de la dirección de la velocidad. Entonces, en base a la dirección y en base a la velocidad es en lo que dijimos así, la magnitud de la velocidad, uno decide en qué dirección ayudarlo al sistema, y sí ayudarlo, digamos. Esa es la idea. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo de cómo funciona este sistema. No tenemos forzamiento externo, en este caso es un péndulo que está quietito, si no es un péndulo paramétrico, no se está moviendo, sino está quietito. Entonces, esto es velocidad angular en función del tiempo, y vean lo que sucede. O sea, aquí tenemos, cuando arranca, esto es de un experimento. Cuando arranca digamos, el experimento, el péndulo está quieto, la respuesta del péndulo es lo rojo, y entonces el sistema, el algoritmo chequea que el péndulo está quieto, le da un golpecito y lo pone en rotación.
Y como por aquí se está por perder, llegamos a la velocidad límite, le da otro golpecito y lo pone en rotación. Claro, esto es rotación, esto que está aquí, se va perdiendo porque no tenemos forzamiento externo, ¿sí? Y en cierto momento llegamos a la velocidad límite y el sistema de control le da nuevamente un impulso y así sucesivamente. Entonces, esto, digamos, el sistema puede lograr mantener la rotación aún sin forzamiento externo, lo cual no tiene sentido desde el punto de recuperación de energía, pero sí en lo que tiene que ver con la explicación de cómo funciona esto. Franco, Entonces perdón, aquí, ¿podemos ir redondeando? sí, ya terminó. Sí, sí, sí. Gracias. Aquí hay un par de ejemplos, ¿sí? Del control. En este caso, lo que va a suceder, aquí se va a prender una lucecita roja, espero que se vea, del relé. Entonces el sistema, el algoritmo le da un golpecito y la rotación se pone, a ver, se vio, entonces uno engancha justito el atractor rotatorio y el sistema se pone a rotar solito. Después no es necesario darle más control porque nosotros tenemos el forzamiento externo y mantenemos el sistema rotando. Este otro caso, lo que sucede es que uno, digamos, hay cierto tiempo, cierto lapso en el cual se chequea la velocidad, y entonces, si el lapso ese es más largo, a veces se pierde la rotación y el control debe actuar más de una vez. Entonces aquí, bueno, hay que firmar medio mal. Entonces ahí cuando se prende la luz, el control actúa, no está chequeando, se pierde la rotación, cuando prende la lucecita del relé, el control actúa y pone nuevamente el sistema en rotación. Ahí prendió, ayuda, y ahí capturó el atractor rotatorio. Como decía, esa es una de las partes que hemos estudiado. También tenemos en construcción un prototipo para el estudio de la sincronización, también otro tipo de control por pulsos magnéticos, y tenemos otro dispositivo en el cual hemos estudiado experimentalmente la dinámica no lineal del sistema. Aquí algunas publicaciones relevantes que son todas en revistas internacionales indexadas. Y un poco las conclusiones, más o menos lo que venía diciendo, o sea, apuntar a lograr un control de rotaciones óptima en términos de consumo de energía, implementar un control de bifurcaciones que permita ampliar el rango donde uno puede obtener rotaciones. Eso es el tema central de lo que es la tesis doctoral de Lucas Oxarango, que esperemos que lo financie el CONICET. En el caso de sincronización, un sistema de múltiples osciladores pendulares sincronizados en rotación tienen una rotación muchísimo más robusta. Entonces eso lo que implica es que si uno de los elementos pierde la rotación, los otros restantes siguen rotando y lo ayudan. Entonces eso minimiza también la acción de control externa. Entonces, como uno tiene lugar en el mar, uno puede poner muchísimos. Y la aplicación de campo que estamos aquí evaluando, estamos en tratativas con el puerto de Bahía Blanca y con la reserva también del estuario de Bahía Blanca, es instalar un sistema de pequeña escala, para aprovechar el movimiento del oleaje en boyas de señalización para complementar lo que es la energía solar que está siendo utilizada en este momento. Ese es el centro el trabajo doctoral de Lisandro Rojas, que también esperemos que sea financiado por el CONICET. Bueno, ahí está, ahí terminé. Muchísimas gracias por la oportunidad y estoy disponible para las preguntas que deseen. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por la exposición. Ha sido muy interesante. Queda abierto entonces ahora el espacio para preguntas. Consulto, ¿cómo se extrapolan los estudios hechos bajo forzamiento armónico, siendo que el forzamiento del mar es de naturaleza estocástica? Bien. Bueno, un poco lo mencioné en medio de la pasada. O sea, es cierto, en el corto plazo el forzamiento del mar es prácticamente aleatorio, es algo estocástico. Pero a largo plazo uno puede, o uno tiene, digamos, lo que es la altura significativa de oleaje, que es la amplitud predominante del oleaje a lo largo del tiempo, ¿sí? Incluso hay digamos, estudios de a 10, 100 años, y también hay una frecuencia promediada en el tiempo. Entonces uno hace un diseño en base a un forzamiento armónico simplificado para poder comprender la dinámica. O sea, si uno utiliza un forzamiento aleatorio, digamos, es todo estadístico, entonces uno tiene que directamente estudiar dinámica estadística, que también podría hacerse, pero es mucho más complejo. Y entonces uno hace ese diseño y en definitiva es lo mejor que uno puede hacer de manera estática,
a calcular con esa frecuencia promediada y con esa amplitud promediada, y en definitiva, la acción de control es la que termina ayudando a mantener las rotaciones, y la idea es que a lo largo del tiempo uno tiene una predominancia de un movimiento rotacional. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Acá dice Nicolás Antonelli, felicitaciones, muy interesante el trabajo. Gracias. ¿Qué consideran como consumo de energía óptimo para el control de rotaciones? Bueno, como que sea muy, muy, muy bajo y que no influya, que sea, no sé, 10 órdenes de magnitud menor que la energía que uno puede generar. ¿Sí? Nosotros todavía estamos en el primer estadio, que viene a ser dominar el monstruo, digamos, dominar la tecnología, y todavía no hemos pasado a la fase de generar energía. O sea, veo que no hablamos en ningún momento de poner un generador, todavía no hemos hecho eso, solamente estamos tratando de que el sistema funcione. Y la viabilidad, bueno, dependerá del balance energético que tengamos después, pero que sí, que sea muy, muy bajo, digamos, que actúe lo menos posible, y por eso eso es uno de los desafíos claves, es decir, buscar todas las formas posibles de hacer que uno le tenga que dar la menor ayuda para poder mantener esas rotaciones. Por ejemplo, la sincronización, lo que decía recién, no hay ningún estudio de gran cantidad de péndulos sincronizados, ni de manera experimental ni de manera teórica, y eso es lo que estamos abordando nosotros para comprender ese fenómeno y tratar de sacarle la mayor cantidad de provecho, y que aspiramos a que sea cero la acción de control en el futuro. ¿Sí? Pero Bueno, muchas no gracias. tenemos numeritos, todavía. Bueno, gracias, Franco.